El 22 de marzo de 1983, los residentes de Whittier, California, una ciudad del condado de Los Ángeles, miraron al cielo y vieron algo que ninguno de ellos esperaba ver jamás en el sur de California. Un tornado. No fue un remolino de polvo débil ni una tromba marina que se disolvió en la costa. Fue un tornado real, clasificado como F2 en la escala Fujita, con vientos que superaron los 180 km por hora. Que destruyó o dañó gravemente más de 150 estructuras, levantó vehículos del suelo y dejó a decenas de personas heridas. Pero la historia de los tornados en Los Ángeles no termina ahí ni empieza ahí. La región metropolitana de Los Ángeles ha sufrido tornados documentados en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, en una frecuencia que contradice completamente la percepción popular de que los tornados son imposibles en California. Hoy vamos a explorar por qué Los Ángeles tiene tornados, cómo se forman, cuáles han sido los más destructivos y por qué este fenómeno va a ser cada vez más relevante en el futuro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué Los Ángeles puede tener tornados, primero hay que destruir el mito de que los tornados solo ocurren en el Tornado Alley, esa franja del centro de Estados Unidos que va desde Texas hasta Nebraska. Ese mito es completamente falso. Los tornados se han documentado en todos los 50 estados de Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. Se han registrado tornados en Massachusetts, en Florida, en California y en prácticamente cada estado del país. Lo que hace al Tornado Alley especial no es que sea el único lugar donde ocurren tornados, sino que es donde ocurren con mayor frecuencia, mayor intensidad y mayor predictibilidad. California, y específicamente el sur de California, tiene una geografía y una climatología que hacen que los tornados sean poco frecuentes pero no imposibles. La clave está en entender qué condiciones atmosféricas específicas los producen en esta región tan diferente del centro del continente. Los tornados en el sur de California se forman principalmente de dos maneras distintas y ambas son radicalmente diferentes al mecanismo que genera los tornados del Tornado Alley. El primer mecanismo son las trombas marinas que se desplazan hacia tierra. El Océano Pacífico frente a las costas de California genera regularmente columnas de aire rotante sobre el agua, especialmente durante los meses de invierno y primavera, cuando la temperatura del agua y la temperatura del aire crean gradientes de inestabilidad local. Estas trombas normalmente se disuelven cuando tocan tierra porque pierden la fuente de energía que las alimenta, pero ocasionalmente, si la atmósfera sobre tierra tiene suficiente inestabilidad residual, una tromba marina puede sobrevivir al contacto con la costa y continuar como un tornado sobre tierra durante unos minutos antes de disiparse. El segundo mecanismo son las supercélulas asociadas a sistemas de tormenta invernal que cruzan California, especialmente durante años de fuerte patrón La Niña o El Niño, cuando las corrientes de chorro se posicionan de manera que favorecen la rotación en las tormentas. El tornado de Whittier de 1983 pertenece a esta segunda categoría. Ese marzo de 1983 fue uno de los meses de lluvias más intensas que el sur de California había experimentado en décadas, alimentado por un potente episodio del Niño. El sistema de tormenta que cruzó la región ese día tenía características inusuales para California. Alta inestabilidad vertical, suficiente humedad en niveles bajos y un cizallamiento del viento que normalmente no existe en el sur de California. La supercélula que generó el tornado de Whittier se desarrolló sobre el Pacífico, cruzó la costa y se intensificó sobre el terreno cálido del interior del condado de Los Ángeles. El tornado tocó tierra en el área de Whittier Narrows y siguió una trayectoria de aproximadamente 10 kilómetros hacia el noreste antes de disiparse. En ese recorrido destruyó partes de barrios residenciales, arrancó árboles maduros y dejó una cicatriz de daños claramente visible desde el aire. Pero Whittier 1983 no fue ni el primer ni el único tornado significativo en el área de Los Ángeles. Los registros históricos documentan tornados en la región de Los Ángeles que se remontan al siglo XIX. El 19 de octubre de 1961, un tornado tocó tierra en el área de Los Ángeles y recorrió varios kilómetros antes de disiparse, causando daños a edificios y vehículos. En noviembre de 1966, otro tornado afectó el área de Long Beach. En 1998, durante otro potente episodio de El Niño, el sur de California experimentó múltiples trombas marinas y tornados en tierra en diferentes días, incluyendo uno que afectó el área de Huntington Beach en Orange County. El 10 de marzo de 2023, un tornado F1 sorprendió a los residentes de Montebello y del este de Los Ángeles, arrancando árboles, dañando techos y causando cortes de electricidad en plena zona urbana densamente poblada.
La cobertura mediática de ese tornado de 2023 dejó atónitos a millones de residentes de Los Ángeles que genuinamente desconocían que su ciudad podía ser golpeada por este fenómeno. El tornado de Montebello de marzo de 2023 merece especial atención porque ocurrió en el contexto de una serie de tormentas atmosféricas excepcionales que golpearon California durante el invierno de 2022-2023, las más intensas en décadas. Ese invierno, California experimentó lo que los meteorólogos llaman una serie de ríos atmosféricos, largas bandas de humedad transportada desde el Pacífico tropical que descargaron lluvias y nieve en volúmenes que no se habían visto desde los años 70. En ese contexto de inestabilidad atmosférica excepcional, la formación de tornados en el sur de California fue estadísticamente más probable de lo habitual. El tornado de Montebello fue parte de una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de tornado para el área de Los Ángeles, un evento tan inusual que generó titulares de prensa en todo el mundo y provocó una mezcla de incredulidad y alarma entre los residentes locales que nunca habían escuchado una sirena de tornado en sus vidas. Deja tu like, suscríbete y comparte. El problema con los tornados en Los Ángeles desde el punto de vista de la gestión de emergencias es precisamente la sorpresa. El sur de California tiene una de las poblaciones más densas de Estados Unidos, con más de 13 millones de personas en el área metropolitana de Los Ángeles sola. Es una región preparada para terremotos, para incendios forestales, para deslizamientos de tierra e incluso para tsunamis. Tiene planes de evacuación, tiene ejercicios de simulacro y tiene una cultura de preparación ante desastres que es el resultado de décadas de experiencia con los desastres naturales propios de California. Pero tornados, no. La mayoría de los residentes de Los Ángeles no sabe qué hacer ante un tornado. No hay sótanos en la mayoría de las viviendas californianas, que están construidas sin ellos precisamente porque el suelo sísmico hace su construcción problemática. La gente no tiene el reflejo de buscar un cuarto interior en planta baja o de alejarse de las ventanas cuando suena una alerta de tornado, simplemente porque nadie les ha enseñado que eso podría ser necesario algún día. Desde el punto de vista científico, la pregunta de si los tornados en Los Ángeles se volverán más frecuentes con el cambio climático es genuinamente compleja y los investigadores no tienen una respuesta definitiva. Lo que sí se sabe es que el cambio climático está alterando los patrones de precipitación en California de maneras que podrían incrementar la frecuencia de tormentas invernales intensas, los mismos sistemas que históricamente han generado los tornados en la región. Las proyecciones climáticas para el sur de California apuntan hacia una mayor variabilidad, periodos de sequía más intensa alternados con episodios de precipitación extrema mucho más intensos que los históricos. Si esas proyecciones son correctas, los eventos del tipo El Niño Extremo de 2022-2023, que crearon las condiciones para el tornado de Montebello, podrían volverse más frecuentes. Eso no significa que Los Ángeles se convierta en parte del Tornado Alley, pero sí significa que los tornados en la región podrían pasar de ser curiosidades históricas ocasionales a ser una amenaza meteorológica que requiere preparación activa. Hay algo profundamente revelador en la historia de los tornados en Los Ángeles sobre cómo los seres humanos construimos nuestras percepciones del riesgo. Los Ángeles es una ciudad que vive sobre una red de fallas sísmicas activas y que podría ser golpeada en cualquier momento por un terremoto catastrófico. Está rodeada de chaparral seco que arde con una regularidad aterradora. Está situada en una región que sufre sequías de décadas, y sin embargo, la mención de tornados en Los Ángeles genera sorpresa e incredulidad, mientras que los terremotos y los incendios son parte integrada de la identidad cultural de la ciudad. La razón es simple: los tornados no son parte del imaginario cultural de California. No aparecen en las películas de Hollywood sobre desastres en Los Ángeles. No son el tema de los simulacros escolares y no forman parte de la narrativa de riesgo que los californianos aprenden desde pequeños. Esa ausencia mental de los tornados en el mapa de riesgos de Los Ángeles es, en sí misma, un riesgo, porque los tornados han estado allí todo el tiempo, solo que nadie los esperaba. Uno de los tornados más curiosos documentados en el área de Los Ángeles ocurrió el 8 de febrero de 1978 en el área de Goleta, cerca de Santa Bárbara, y fue notable no por sus daños, sino por el testimonio de los testigos. Varios residentes reportaron haber visto un tornado bien definido con embudo visible que tocó tierra en un barrio residencial. Arrancó el techo de al menos 2 casas y lanzó escombros a más de 50 metros de distancia. Lo fascinante es que el servicio meteorológico no tenía en ese momento ningún sistema activo de reporteo de tornados en California. El evento fue documentado solo gracias a fotografías tomadas por un vecino aficionado a la meteorología y a los reportes de daños recogidos por la policía local.
Este tornado de 1978 es un recordatorio de cuántos eventos meteorológicos significativos han ocurrido en California a lo largo de la historia sin ser adecuadamente documentados simplemente porque nadie esperaba que ocurrieran y no había protocolos establecidos para registrarlos. La comparación entre cómo reacciona la gente en el Tornado Alley ante una alerta de tornado y cómo reacciona la gente en Los Ángeles es profundamente diferente y refleja décadas de cultura meteorológica distinta. En Oklahoma o Kansas, cuando suena la sirena de tornado, la gente sabe exactamente qué hacer. Al sótano, al cuarto interior más profundo de la casa, agachado y cubriendo la cabeza. Es un conocimiento instintivo, aprendido en la infancia y practicado regularmente en simulacros escolares. En Los Ángeles, cuando en marzo de 2023, el Servicio Meteorológico emitió un aviso de tornado para el condado de Los Ángeles. Muchos residentes lo confundieron con un aviso de terremoto, otros lo ignoraron pensando que era un error, y algunos salieron a la calle a intentar ver el tornado con sus teléfonos. Esa diferencia cultural en la respuesta ante una amenaza real no es culpa de los residentes de Los Ángeles. Es el resultado predecible de vivir en un lugar donde los tornados no están en el imaginario colectivo de riesgos, pero es una diferencia que, en el momento equivocado, puede costar vidas. La historia de los tornados en Los Ángeles también tiene una dimensión económica que convierte el tema en urgente desde el punto de vista de la planificación urbana. El área metropolitana de Los Ángeles tiene una de las densidades de valor inmobiliario más altas del mundo. Un tornado de categoría F2 o F3 que cruzara 5 kilómetros por un barrio denso de Los Ángeles causaría daños económicos que probablemente superarían los causados por un tornado equivalente en cualquier ciudad del Tornado Alley. Simplemente porque el valor de las propiedades por kilómetro cuadrado es incomparablemente mayor. Las compañías de seguros en California han comenzado a incluir el riesgo de tornado en sus modelos de riesgo meteorológico para el sur del estado, algo impensable hace 20 años. Este cambio en la percepción del riesgo por parte de la industria aseguradora, que tiene incentivos económicos muy concretos para ser precisa en sus evaluaciones, es quizás la señal más clara de que los tornados en Los Ángeles han pasado de ser una curiosidad a ser una amenaza que la ciudad necesita tomar en serio. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.